Todo comenzó con un anuncio perdido en un periódico. Baterista busca músicos para formar banda de metal. Nadie lo sabía. Pero ese pedazo de papel iba a cambiar para siempre la historia del rock. Era 1981. Lars Ulrich, un joven danés obsesionado con el metal británico, había llegado a Los Ángeles con un sueño ridículo: formar una banda tan brutal que hiciera temblar los cimientos de la música. Nadie lo tomaba en serio. No tenía dinero, ni contactos, ni siquiera un grupo. Solo tenía un deseo: hacer historia. Hasta que conoció a James Hetfield, un chico callado, con una mirada fría y una guitarra que parecía rugir con rabia contenida. Esa combinación fue una explosión. La elegancia calculadora de Lars y la furia emocional de James. Así nació Metallica. No había fama, no había dinero, solo garajes llenos de sudor, amplificadores viejos y cerveza barata. Ensayaban hasta que las manos sangraban, dormían en sofás prestados, viajaban apretados, en camionetas oxidadas y comían, gracias a los fans que les daban, pan o pizza después de los conciertos. Pero cuando subían al escenario algo pasaba. No sonaban como nadie. Eran más rápidos, más agresivos, más peligrosos. Mientras otros grupos buscaban sonar bonito, Metallica quería golpear con sonido, que cada riff fuera un puñetazo directo al pecho. Con su primer demo, No Life Till Leather, empezaron a llamar la atención. Eran ruidosos, rebeldes y absolutamente auténticos. Ese demo los llevó a conseguir un contrato discográfico. Y ahí entraron nuevos nombres que cambiarían todo. Dave Mustaine, un guitarrista talentoso pero explosivo; Cliff Burton, un bajista que parecía un genio venido de otro mundo; y Kirk Hammett, que llegaría poco después. Aquellos primeros años fueron una mezcla de gloria y caos. Dormían poco, bebían mucho y vivían al límite. Sus canciones hablaban de velocidad, guerra, muerte, rabia, pero también de libertad. Sin darse cuenta, estaban creando un nuevo género: el thrash metal. Un sonido crudo, veloz y sin miedo. En cada concierto, la energía era tan intensa que la gente salía golpeada pero feliz. Era más que música. Era una catarsis, una rebelión contra todo lo establecido. Metallica no era una banda de rock más. Era un movimiento, una declaración de guerra contra el sistema, contra la mediocridad, contra la idea de que la música debía ser amable. Y mientras el mundo los empezaba a notar, ellos seguían sin entender del todo lo que habían creado. Solo sabían una cosa: querían ser los más grandes, o morir intentándolo. Pero el camino hacia la cima no está hecho de gloria, sino de pérdidas, traiciones y dolor. Y Metallica aún no tenía idea de lo que estaba por venir. A principios de los 80, Metallica se había convertido en un huracán de energía. Eran jóvenes, salvajes y peligrosos. Donde tocaban, dejaban destrucción y euforia. Pero dentro de la banda, la tensión era una bomba de tiempo. El guitarrista Dave Mustaine era brillante, pero también impredecible. Su talento era tan grande como su temperamento. Bebía demasiado, discutía con todos y su violencia amenazaba con destruirlo todo. Un día, después de una pelea más, Lars y James tomaron una decisión brutal. «Dave, estás fuera». Lo subieron a un autobús rumbo a Los Ángeles sin siquiera dejarlo despedirse. Y así, en un solo día, Mustaine perdió su banda. Y su sueño. Pero juró venganza. De ese odio nacería Megadeth, su respuesta a Metallica, y la rivalidad más legendaria del metal. Mientras tanto, los 4 nuevos jinetes, Hetfield, Ulrich, Burton y Hammett, se lanzaron de cabeza al abismo del éxito. Publicaron Kill 'Em All, Ride the Lightning y Master of Puppets, 3 discos en 3 años. 3 bombas que redefinieron lo que significaba el metal. Sus conciertos eran una guerra. Miles de jóvenes con el puño en alto, gritando cada palabra como si su vida dependiera de ello. Metallica se convirtió en la voz de una generación que no creía en nada, pero encontraba fuerza en su rabia. Sin embargo, la oscuridad también crecía dentro de ellos. Eran adictos al trabajo, al alcohol y al peligro. Dormían en buses, se golpeaban entre ellos, se desmayaban de cansancio en los camerinos. Pero seguían, porque la banda no era solo música, era su vida. Y entonces llegó la noche que lo cambió todo. El 27 de septiembre de 1986, en una carretera de Suecia, el autobús de Metallica se volcó en medio de la oscuridad. Cliff Burton, el alma melódica del grupo, fue lanzado por la ventana y aplastado por el vehículo. Tenía solo 24 años. James Hetfield, destrozado, caminó por la carretera helada buscando respuestas. «Quiero saber quién mató a mi hermano».
Pero no había nadie a quien culpar, solo el destino. El grupo pensó en dejarlo todo. Sin Cliff no tenía sentido seguir, pero el dolor, en lugar de destruirlos, los unió. Lo juraron en silencio. Metallica nunca moriría. Y así, con lágrimas, rabia y fuego se levantaron una vez más. Eligieron vivir por él, tocar por él, gritar por él. El metal no llora, el metal ruge. Y esa noche, entre las cenizas de la tragedia, Metallica renació. Tras la muerte de Cliff Burton, muchos pensaron que Metallica desaparecería. Pero los 4 jinetes se negaron a morir. Eligieron seguir adelante. Y para reemplazar a Cliff llegó Jason Newsted, un joven bajista que heredó una tarea imposible: ocupar el lugar de un mito. El primer disco sin Cliff, And Justice for All, fue un grito de rabia. Complejo, oscuro, técnico. Era el sonido de una banda lidiando con la pérdida y tratando de entender quiénes eran ahora. Pero entre las notas de dolor, también estaban haciendo algo más grande. En 1991 lanzaron The Black Album, y el mundo cambió. Enter Sandman, Nothing Else Matters, Sad But True, The Unforgiven. Canciones que cruzaron fronteras, radios, generaciones. El metal llegó al público masivo. Y Metallica se convirtió en la banda más grande del planeta. Los estadios se llenaban. Las giras duraban meses. Eran dioses del rock. Pero en el fondo, algo se estaba rompiendo. El éxito los había vuelto millonarios, pero también vacíos. Las giras interminables los agotaban. El alcohol se volvió parte del ritual. Y las peleas comenzaron a reemplazar la camaradería. James Hetfield empezó a sentirse perdido. Lars se volvía cada vez más controlador y Jason seguía siendo el nuevo, siempre a la sombra de Cliff. Aún así, la banda no se detenía. Cada noche era una batalla, y Metallica siempre ganaba, al menos en el escenario. Pero en 1992, durante un concierto en Montreal, llegó otro golpe. Mientras la banda tocaba Fade to Black, una llamarada del escenario explotó frente a Hetfield. El fuego lo envolvió por completo. Sus brazos, su cara y una parte de su cuerpo quedaron gravemente quemados. El público gritó, la banda se detuvo, y James fue llevado de emergencia al hospital. Cualquiera habría abandonado ahí. Pero una semana después, James ya estaba en el estudio, grabando voces, con vendas en los brazos y fuego en el alma. No puedes apagar a alguien que ya arde por dentro. Metallica regresó con más fuerza, pero ahora con un nuevo enemigo: ellos mismos. El éxito absoluto, el dinero, las adicciones y la fama empezaron a devorarlos lentamente. Por fuera, eran los reyes del metal. Por dentro, se estaban desmoronando. Después de conquistar el mundo, Metallica comenzó a perder lo más importante: a sí mismos. Los años de giras, alcohol, peleas y presión se acumulaban como una tormenta silenciosa. Detrás de los escenarios, los miembros apenas se hablaban. Las cámaras mostraban gloria. Pero las sombras guardaban un secreto. La banda estaba al borde del colapso. En 2001, el bajista Jason Newsted renunció, cansado de ser tratado como un reemplazo eterno. Esa fue la grieta final. Sin él, todo se vino abajo. Hetfield cayó en una espiral de adicción al alcohol, furia y aislamiento. Desapareció del mapa por meses. Metallica, el gigante, estaba al borde de la extinción. Lars y Kirk intentaron mantener vivo el fuego, pero no podían. Hasta que un día James regresó. Sombrío, callado, diferente. Había pasado por rehabilitación y, por primera vez en su vida, había mirado su dolor de frente. Decidieron hacer algo que nunca habían hecho: hablarse como personas. Grabaron un documental, Some Kind of Monster, que mostró al mundo lo que nadie esperaba ver: a los dioses del metal llorando, discutiendo, rompiéndose y sanando. De ese proceso nació un nuevo disco, Saint Anger, crudo, caótico, imperfecto, pero honesto. Era el reflejo de una banda que había sobrevivido al infierno. Con el tiempo, Metallica volvió a ser lo que siempre fue: una familia disfuncional, pero indestructible. Volvieron a llenar estadios, a romper récords, a inspirar a generaciones. Pero ya no eran los chicos furiosos del garaje. Eran hombres marcados por la pérdida, la fama y la redención. El fuego que casi los consume fue el mismo que los mantuvo vivos. Décadas después siguen en los escenarios. Las canas reemplazaron las melenas, pero la energía sigue intacta.
Miles de fans de todas las edades cantan las mismas canciones que nacieron en un garaje de Los Ángeles. Metallica demostró que el verdadero metal no está en los amplificadores, sino en el alma, que la rabia puede transformarse en arte y el dolor en legado, que incluso cuando todo se derrumba, el show debe continuar. Porque Metallica no es solo una banda, es una historia de fuego, pérdida y redención, una prueba viviente de que el infierno no quema a quien ya aprendió a vivir en él.